Estas abejas se volvieron locas y atacaron a su dueño, dejándole la cara hinchada. Era un día soleado y apacible en la granja de don Mateo, un apicultor veterano que llevaba décadas cuidando a sus colmenas. Las abejas eran más que una fuente de sustento para él, eran como sus compañeras de vida. Había aprendido a entenderlas, a leer su zumbido, a distinguir cuando estaban tranquilas, inquietas o necesitaban algo. Ese vínculo especial lo había convertido en uno de los apicultores más respetados de la región. Sin embargo, aquella mañana, mientras se preparaba para una revisión rutinaria de sus colmenas, no tenía idea de que algo extraordinario y aterrador estaba a punto de suceder. Con el cielo despejado y el olor de las flores en el aire, parecía el día perfecto para trabajar con las abejas. Mateo revisó su equipo: traje protector, máscara, guantes y el infaltable ahumador. Todo estaba en orden. Caminó hacia las colmenas, tarareando una canción mientras el sol calentaba su espalda. Al llegar, notó que el zumbido habitual era más fuerte, más agudo. Detuvo su tarareo y se quedó escuchando por un momento. «¿Qué pasa, pequeñas?», murmuró, inclinándose hacia la colmena principal. El zumbido no era el de siempre. Había algo extraño, como si las abejas estuvieran nerviosas. Pensó que quizá era el clima. Los cambios repentinos de temperatura a veces las afectaban. Sacó su ahumador y liberó una nube ligera de humo para calmarlas antes de abrir la colmena. Al hacerlo, un puñado de abejas salió volando de inmediato, más rápido de lo normal. Mateo retrocedió, sorprendido. No era usual que reaccionaran de esa manera. El zumbido se intensificó, y las abejas comenzaron a salir en tropel, rodeándolo. «Tranquilas, tranquilas, no pasa nada», dijo con una voz calmada, intentando no entrar en pánico. Pero las abejas no estaban tranquilas. Todo lo contrario. Comenzaron a golpear su traje protector con una agresividad que jamás había experimentado. Al principio, Mateo pensó que era un comportamiento temporal. «Seguramente se calmarán en unos segundos», se dijo a sí mismo. Sin embargo, el enjambre no dejaba de crecer. Más y más abejas salían de la colmena, como si algo dentro las hubiera enloquecido. Mateo empezó a retroceder lentamente, pero entonces ocurrió lo impensable. Una abeja encontró un pequeño hueco en su máscara, justo en la unión con el cuello. Entró zumbando furiosamente, y en cuestión de segundos, otras la siguieron. Sentía el zumbido ensordecedor cerca de su oído. Antes de que pudiera ajustarse la máscara, el enjambre se lanzó sobre su rostro. El primer aguijón fue como un pinchazo ardiente en la mejilla, y luego vinieron más y más. Cada picadura era un dolor punzante, un ardor que se propagaba rápidamente. Mateo gritó de dolor, soltó el ahumador y comenzó a correr hacia su casa, con las manos cubriendo su cara, tratando de protegerse. El camino hacia la casa nunca había parecido tan largo. Las abejas no lo dejaban en paz. Algunas se aferraban a su cabello, otras seguían picándolo en los brazos y las piernas, donde el traje no lo cubría completamente. Podía sentir cómo su piel comenzaba a hincharse. Cada aguijón liberaba un veneno que hacía que la inflamación se extendiera rápidamente. Finalmente, logró llegar a la puerta de su casa, tambaleándose y casi sin aliento. Entró de un golpe y cerró la puerta tras de sí, dejando fuera a la mayoría de las abejas. Pero unas cuantas aún estaban dentro, zumbando frenéticamente. Mateo se arrancó la máscara, tratando de quitarlas de su rostro. En el espejo del baño, apenas podía reconocerse. Su cara estaba completamente hinchada, con manchas rojas por todas partes. Sus ojos estaban casi cerrados por la inflamación, y su respiración era pesada y dificultosa. Llamó a emergencias como pudo, su voz temblorosa y entrecortada. «Ayuda, me atacaron, mis abejas. No puedo respirar bien». Mientras esperaba, comenzó a repasar mentalmente lo que podría haber salido mal. Había revisado su equipo antes de acercarse a las colmenas. Había usado el ahumador, como siempre. No recordaba haber hecho nada fuera de lo habitual. Entonces, ¿qué había desencadenado el ataque? Los paramédicos llegaron rápidamente. Lo encontraron sentado en el suelo, con la cara desfigurada y apenas capaz de abrir los ojos. Le administraron medicamentos para reducir la inflamación y controlaron la reacción alérgica que comenzaba a desarrollarse. Uno de ellos comentó que había tenido suerte de no entrar en un shock anafiláctico, algo que podría haber sido fatal. ¿Qué pudo haber pasado?, preguntó Mateo mientras lo llevaban al hospital. Los especialistas más tarde le explicaron que las abejas pueden volverse extremadamente agresivas si perciben una amenaza para su colmena, incluso algo tan pequeño como un cambio en el olor del humo o un ruido diferente.
También mencionaron que las condiciones ambientales, como la presencia de pesticidas en las flores cercanas, podrían haber alterado su comportamiento. En los días siguientes, Mateo regresó a su granja para inspeccionar las colmenas desde una distancia segura. Contrató a un experto en apicultura para ayudarlo a entender qué había sucedido. Descubrieron que una de las colmenas había sido invadida por una abeja reina foránea, lo que había generado caos en la estructura jerárquica del enjambre. Ese desequilibrio había transformado a las abejas en un ejército enfurecido, dispuesto a defenderse de cualquier intruso, incluso de su propio cuidador. La experiencia dejó a Mateo con cicatrices físicas y emocionales. Aunque continuó trabajando con las abejas, nunca volvió a acercarse a las colmenas sin una sensación de aprensión. Aprendió a respetar aún más la naturaleza impredecible de estas pequeñas criaturas, recordando siempre que, por muy pequeñas que sean, pueden volverse peligrosas cuando se sienten amenazadas. Y aunque el tiempo curó las heridas, cada vez que escuchaba el zumbido de una abeja, un escalofrío recorría su espalda. Aquel día, Mateo no solo había aprendido sobre el poder de las abejas, sino también sobre la fragilidad de la confianza entre el hombre y la naturaleza.